Somos por naturaleza seres inclinados al deseo. Es decir, queremos todo aquello que no tenemos. Pero lo que no tenemos pueden ser muchísimas cosas. Entonces viene un problema tremendo acá. Cuanto más deseamos, más nos enfocamos en lo que no tenemos. Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuches. Así es, el tema del deseo, un tema amplio que tiene varios matices, porque podemos desear emociones, experiencias, relaciones, pero acá lo vamos a delimitar a ese deseo por los objetos, por las cosas materiales. No es que los otros matices no tengan relevancia, sino que tratamos de ser muy concretos en los temas que abordamos. Ese deseo de acumulación nos llegó desde muy temprano. Éramos niños, nos gustó empezar a acumular juguetes. Luego en la adolescencia quizás nos gustó acumular ropa. Y ya unos años más tarde, en la juventud, empezamos a acumular dinero para gastarlo en diversas cosas. Llegamos a la adultez y seguimos acumulando bienes, acumulando cosas, acumulando objetos. Pero todo esto atravesado por un sentimiento que nunca fue suficiente lo que teníamos. Para el niño nunca fue suficiente tener los juguetes, porque siempre habían juguetes más atractivos. Para el joven, tener ropa y tener zapatos nunca fue suficiente porque la moda siempre era cambiante. Para el joven, el dinero que tenía nunca fue suficiente porque siempre había necesidad de tener más dinero para hacer más cosas en su juventud. Y así nos la pasamos toda la vida. Alguien dijo y de manera que nos parece acertada que no deseamos el objeto en sí mismo, o sea, lo que el objeto es, sino lo que creemos que representa ese objeto. Una casa, un carro, unos accesorios, unas joyas. Tenemos la idea intrínsecamente en nuestra mente que representa éxito, o diríamos más bien que aparenta ese éxito material que en la sociedad actual es tan importante y tan demandante, a veces tan esclavizante. Veamos entonces por qué estamos afirmando que ese deseo de acumulación parece que no tiene límite. Una cosa nos lleva a otra, esa otra cosa nos lleva a otra y parece que es una sucesión sin límites. Imaginemos, imaginémonos a alguien que necesita una casa, pero ¿para qué va a querer una casa sola, vacía? No tendría sentido. Necesita llenar esa casa de electrodomésticos, de muebles. Dentro de esos muebles, vamos a suponer que necesita un closet o un ropero, lo llaman en otras partes. Pero ¿para qué necesitamos un closet o un ropero vacío? No nos sirve. Ese mueble tiene que estar lleno de ropa, de zapatos, de accesorios, de joyas. Pero si analizamos para qué tener esa casa, esos muebles, ese ropero, eh, esas joyas, accesorios, zapatos, etcétera, lo necesitamos para exhibirlo y para dejarle claro a los demás que tenemos éxito. Por ende, hay que salir a validar todo ese simbolismo de riqueza que creemos que tienen las cosas. ¿Y cómo salimos a validarlo? Pues haciéndolo público. Puede ser directamente eh, invitando a alguien a la casa a conocer todo lo que uno tiene o publicándolo en redes como es más contemporáneamente. El hecho es que para que se valide esa idea que tenemos de que los bienes materiales son un símbolo de riqueza que simbolizan esa riqueza material, hay que hacerlo público. O si no, no tendría sentido
tener todo eso para no poderlo mostrar a nadie. Si estuviéramos hipotéticamente en algún lugar completamente solos, ¿qué afán tendría de tener todas esas cosas materiales? O sea, ¿qué nos afanaría poder tener toda esa acumulación de cosas si en últimas estamos solos en el mundo? Necesariamente inferimos de que hay una necesidad o nos crearon una necesidad de hacerlo público para poder convalidar ese aparente éxito social que tenemos a través de las cosas. Y en ese afán de obtener el éxito o de aparentar el éxito, nos vamos haciendo la vida cada vez más pesada, cada vez con una maleta más grande, cuando en realidad la experiencia ha demostrado que la vida entre más liviana, entre más ligera, es mucho más fácil de llevar. Pero vamos en contra a veces del sentido común, quizás porque tenemos una presión social de aparentar eh, haber hecho algo con su vida, de tener ese reconocimiento social. Entonces caemos en la trampa de llevar una maleta cada vez más pesada, cada vez más densa. Todo esto lo decimos para reafirmar lo que estábamos comentando anteriormente. Deseamos las cosas no por las cosas mismas, sino porque creemos que representan un éxito. Pareciera que ese deseo de acumulación que nos inculcaron siempre nos va a poner una trampita, siempre nos va a decir, no, no es suficiente. Se puede desear algo más y lograr algo más. El niño que tenía el triciclo, después cuando fue adolescente, quería tener su bicicleta, pero luego el joven ya quería tener su motocicleta y ya siendo adulto quería tener su automóvil. Y van pasando los años y ya no es suficiente el automóvil. Quizás ya hay que tener una camioneta. Pero tampoco la camioneta es suficiente. ¿Por qué conformarse con la camioneta si se puede tener también un yate? Pero incluso el que tiene el yate va a decir no es suficiente. Si pude tener todo esto hasta llegar a un yate, ¿por qué no puedo tener mi pequeño avión privado? Y el que tiene el pequeño avión privado, que ya obviamente está en un nivel socioeconómico muy alto, dirá, pero ¿por qué si hay otros que no simplemente tienen un pequeño avión, tienen un jet tipo comercial adaptado para ellos solos? Y podemos seguir desde ahí en adelante lo que se nos ocurra. No va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Y para hacer este recorrido, la pregunta es de cuántos años estamos hablando. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de hacer este recorrido hipotético que estamos planteando? Muy pocas. Digamos que todos estamos en la posibilidad en algún punto de este ejemplo. De pronto hasta llegar al carro de alta gama, a la camioneta. Pero siempre, siempre, así lleguemos a un punto, va a haber otro punto más alto que nos indica que debemos conseguir algo más. Nunca va a ser suficiente. No estamos queriendo decir acá con estos ejemplos y con lo que hemos dicho, alguien de pronto puede estar pensando, entonces lo que se quiere plantear de pronto es una apología a la pobreza. No, nada más lejos de la realidad y de la intención de este canal. Acá no hacemos apología a la pobreza. Más bien sería una defensa a la sencillez entendida de acuerdo a las posibilidades que cada uno de ustedes tienen en su contexto. Al mismo tiempo lo podemos tomar como una crítica a la extravagancia. Estamos haciendo, en realidad sí es una crítica a la extravagancia. ¿Y por qué decimos que es una apología a la sencillez, más no una defensa de la pobreza? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo.
Si alguien tiene la posibilidad de comprar un carro de $1 millón, pero decide comprar y andar o movilizarse pues en un carro de $50.000, es una persona que vive con sencillez. Vemos que es un ejemplo claro de que acá no estamos dejando la idea de que entre más pobre se vive más feliz, por ejemplo, sino que es una defensa a llevar una vida sencilla, de acuerdo al contexto y a la realidad de cada uno. Un señor que perfectamente podría comprar un carro, un automóvil de $1 millón, decide comprarse uno de $50.000 y con eso está llevando algo sencillo, algo no extravagante, que le es funcional, que le es cómodo, que le es práctico, pero que entendió que de pronto gastar, excederse en un gusto, en un deseo que tuvo, no tenía sentido. Ese excedente de $950.000 efectivamente lo pudo haber invertido o digamos que gastado en cosas que dependiendo de la visión que cada uno tenga, pudieron ser más útiles para la vida y de pronto hasta más gratificantes para su vida. Es inevitable desear tener cosas y más en este contexto que vivimos donde las cosas son necesarias. Necesitamos un lugar donde vivir. Necesitamos quizás un medio propio de transporte. Necesitamos algunas cosas, aparatos que nos lleven a tener un desarrollo personal y laboral adecuado. Eso es necesario. Pero lo que queremos enfatizar acá y que queremos que tú pienses es en la trampa que nos pone el sistema. Esa trampa de la acumulación, de querer tener cada vez más, desear cada vez más, hasta llegar a un punto en que no hay un retorno. Sencillamente es querer tener, desear y tener más y más. Ahí está el punto. Expuesto lo anterior y a manera de conclusión, revisemos estos 4 puntos. Primero, es natural y necesario tener deseos materiales, pero debemos educar a nuestro espíritu para que establezca límites. Segundo, esos límites de deseo material van de acuerdo con el contexto y los propósitos que cada persona tiene en la vida. El deseo no debe sobreponerse a los fines o propósitos personales. Tercero, debemos tener claro que no es el objeto en sí lo que deseamos, sino lo que él representa. Ante eso debemos preguntarnos, ¿realmente es tan importante para mí lo que representa tener esas cosas? Y cuarto, que creo que abarca todo lo anterior, si no ponemos freno al deseo de acumular cosas, caeremos en el absurdo de poseer por poseer. Y eso nos llevará a la insatisfacción de no abarcar todo lo que en la imaginación queremos. Nos sentiremos como aquel hombre que durante toda su vida intentó llenar un costal que estaba roto en el fondo.